Shalom, shalom para todos mis hermanos aquí reunidos en el día de hoy. El Eterno sea bendiciéndoles nuevamente y gracias al Eterno, pues la bendición que me da y el privilegio para traer hoy su palabra. Y vamos a iniciar este estudio, no sin antes hacer la bendición por la bendita Torá que vamos a tocar, diciendo así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, donador de la Torah. Amén. Bueno, hoy vamos a ver este estudio. El aliento de vida se nos va. ¿Habrá alguna esperanza? Entramos al capítulo 14 del libro de Job. Seguimos avanzando en este estudio de este libro. Y venimos, y ayer lo hablaba nuestro pastor Humberto, en los primeros versos del 1 al 6, la brevedad de la vida. Y ya hoy para continuar con este capítulo de los versos 7 al 15, vamos a leerlos para entrar al estudio por porciones de estos versos y ahondar lo que quería decir Job en estas palabras. Dice: porque hasta para un árbol hay esperanza, aunque lo corten brotará de nuevo y sus ramitas no dejarán de crecer. Si su raíz envejece en la tierra y en el suelo muere su tocón, o sea, su tronco, al olor del agua brotará y echará ramas como una nueva planta. Pero el hombre muere y queda tendido sin poder hacer nada más. Cuando un ser humano da el último suspiro, ¿a dónde va? Las aguas desaparecen del mar y un río se agota y se seca. Así también el hombre se acuesta. Aquí la palabra es morir. Y ya no se levanta. Mientras el cielo exista, no se despertará ni se le sacará de su sueño. Ojalá me escondieras en la tumba y me ocultaras hasta que pase tu furia. Ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Bendito el Eterno. Vamos a tomar y vemos cómo Job en estos versos hace una relación entre la muerte espiritual y la esperanza de la restauración, de una restauración para nuestras vidas, como la sanidad, la identidad, el tener un propósito, el ser vivificados, para que cuando llegue la muerte física, estemos preparados para esa esperanza de la resurrección para vida eterna, nosotros como su pueblo. Y vemos aquí en estos 3 versos: porque hasta para un árbol hay esperanza, aunque lo corten brotará de nuevo y sus ramitas no dejarán de crecer. Vemos que así como el árbol tiene una esperanza, porque al recibir el agua puede volver a reverdecer y a crecer, así nosotros también tenemos esa oportunidad. Pero esa oportunidad se nos da a nosotros, esa esperanza se nos da a nosotros si hay una verdadera kavaná. Esta palabra en hebreo significa la intención verdadera desde lo profundo, desde nuestro corazón, para disponernos a recibir ese agua de vida, como lo es nuestro Mesías Yeshua y su bendita Torá, a través del Ruach que nos ha sido dado para poder tener y ser vivificados para esa vida eterna, la cual ha sido prometida con un condicional: estar sumergidos en la bendita palabra del Eterno.
En Eclesiastés 9:4 dice la palabra: mientras haya vida, hay esperanza. Vemos que si continuamos vivos, tenemos la esperanza de conocer al Mesías, de vivir en su bendita palabra, obedeciendo todo lo que quiere el Padre para nosotros, es hacer su voluntad para vivir una vida de bendición. Así vemos también que en esta palabra dice, pues es mejor perro vivo que león muerto. En la antigüedad, en el primer siglo, los perros, ¿quiénes eran? Eran aquellos que no eran judíos. Eran aquellos que no estaban dentro de los pactos. Y dice, es mejor perro vivo. O sea, siempre y cuando esos perros estuvieran vivos, tenían esa esperanza. Y esos éramos nosotros. Estábamos sin vida. Aunque teníamos vida física, espiritualmente muertos, porque no teníamos al Eterno. No teníamos sus pactos, no teníamos su Torá. Y que el león muerto, aquí hace alusión a que el león es aquel que aún teniendo la palabra, aún conociendo, no la practicaba. Y entonces estaba muerto, porque no había una práctica de su bendita Torá. Y vemos cómo nuestro Adón Yeshua en Mateo 15:21 da esa oportunidad a una mujer. Y vamos a ver en la palabra, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos que no había una esperanza, pero esta mujer se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Estaba hablando Yeshua de que no estaba bien que los judíos del primer siglo se hablaran con las personas que no estaban en Torá, y quizás sí tenían a Dios en su corazón, pero no obraban la Torá. Pero ve la fe que hay en esta mujer, esa emuná. Dice, sí, Señor, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí ella, Yeshua, nos da a entender que aún aquellos que están por fuera tienen esa oportunidad, tienen esa esperanza de recibir ese agua de vida, esa agua maravillosa a través de nuestro Mesías Yeshua. Y cómo a través de su fe, de la fe que nosotros teníamos en nuestro Mesías, entramos a estos benditos pactos porque escuchamos su voz. Porque Él fue quien nos habló a nuestro corazón. Miremos lo que dice Juan 4:7-15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Aquí ya está en otra parte, en otra región. Estaba hacia la región al norte de Judea, hacia Samaria. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Mira que hacen esa diferencia. Ellos sabían que ellos eran tratados como perros, como apartados de las promesas, de todo. Y ella entiende esto y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque había una barrera, había un obstáculo que
que no permitía que nosotros, porque nosotros debemos identificarnos con estas personas, con los samaritanos, con los cananeos, porque había un obstáculo que no nos permitía. Pero Yeshua no le respondió, perdón, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Por esto, por ese obstáculo, por esa pared de división que había, porque como no estaban dispersos, estaban fuera de todas las promesas. Respondió Yeshua, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. ¿Cuál es ese agua? El agua del Ruach, el agua de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de su Torá, del permitirnos haber entrado a sus pactos. Y miren lo que le dice la mujer, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es donde. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Se nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondiendo Yeshua le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, del agua física estaba hablando él, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí para sacarla. Entonces, vemos la alusión de que ese agua era lo que nosotros necesitábamos. ¿Cuál era el agua? Su bendita Torá, porque es la palabra del Eterno, es esa agua que nos vivifica día a día. Si dejamos de estudiar su bendita palabra, nos empezamos a secar. Y vemos aquí como él dice, el que tome este agua no tendrá sed jamás. Hablaba de su bendita palabra, de su bendita Torá. Y miren lo que dice, sino que el agua que lo lleve será en una fuente de aguas que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque hoy venimos nosotros a la Torá para aprenderla y para que sea esa fuente para darla a otros, enseñarla a otros. Cómo vivir una vida en santidad para el Eterno. Cómo caminar para ir a la vida eterna. Entonces vemos cuán maravillosas son las obras del Eterno a través de su bendita palabra en nosotros, porque cada vez que conocemos, cada vez que ahondamos más en la Escritura, podemos ver una proyección maravillosa de nuestra vida en la eternidad. Capítulo versos 10, 11 y 12. Pero el hombre muere y queda tendido sin poder hacer nada más. Cuando un ser humano da el último suspiro, ¿a dónde va? Esa pregunta la hace Job, pero aquí mismo da la respuesta. Las aguas desaparecen del mar y un río se agota y se seca. Así también el hombre se acuesta, que la palabra es muere y ya no se levanta. Mientras el cielo exista, no se despertará ni le sacará de su sueño. Esta palabra hace alusión a que si el Eterno no viene, no hay resurrección. Hasta que venga Él va a haber una resurrección. Vemos que Él, cuando en su primera venida como Yeshua, resucitaron los muertos cuando Él resucitó. Y vemos que la palabra nos habla de que cuando Él venga y se escuche su voz, los que hayamos muerto físicamente, pero hayamos sido vivificados en el Espíritu, vamos es a una muerte, vamos donde van todos vamos a morir. Bendito el Eterno, si todavía estamos aquí, que nos encuentre con nuestras vestiduras limpias, caminando en santidad día a día,
pero la promesa y la esperanza es de que nosotros resucitaremos para vida eterna, no así los impíos, porque ellos también tendrán una resurrección, ellos también morirán y tendrán una resurrección, pero esa resurrección va a ser para destrucción. Entonces, siempre y cuando el Eterno no haya venido, limpiémonos y ayudemos a otros, animemos a otros con nuestras palabras, que podamos crecer y ayudar a crecer a otros. Aún para los de afuera, para los que están todavía en la dispersión, ser testimonio, tener una vida íntegra delante de todos los hombres para glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Y luego que dice Primera Tesalonicenses 4:15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dormir es una forma de decir, murieron físicamente. Pero al decir dormir, es que se van a levantar, van a resucitar para vida eterna. Y otros murieron. Hay otros que dice la palabra, y el rey David fue y durmió con sus padres. Pero hubieron otras palabras que decían, pero este rey murió. Entonces vemos que hay una diferencia entre el morir y el dormir. Los que dormiremos somos los que habemos o estamos caminando en la bendita palabra del Eterno sin olvidarnos de nuestro Mesías Yeshua. Y que Él nació vino de nuestros hermanos yahuditas. O sea que debemos dejar también aquella envidia o la rabia, aquel antisemitismo por nuestros hermanos, porque a través de ellos vino la salvación. A través de ellos se abrió la puerta para nosotros. Entonces debemos mirarlos con amor desde ahora, porque vamos a ser restaurados en un solo pueblo y dejar aquella división. La palabra dice que a Efraín se le terminará la envidia. A veces escumachamos a muchos diciendo, es que a los judíos les va bien, uy, ellos cómo prosperan, no nosotros. Ahí hay envidia. Deberíamos alegrarnos por ellos porque ellos tienen un propósito de vida. Y es que ellos guardaron la bendita Torá con la cual hoy nosotros estamos siendo vivificados a través del Ruach HaKodesh. Entonces, hermanos, que aprendamos a tomar las enseñanzas de ellos, no todas, porque no todas son buenas, con un equilibrio, con el equilibrio de nunca apartarnos de nuestro Mesías Yeshua. Unas enseñanzas que podemos recibir que contienen esa chispa de vida, esas cosas buenas. La palabra dice, retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Y apartados de lo malo, apártense de las cosas malas. Continuemos lo que dice en Primera Tesalonicenses. Porque el Señor, el Adón mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ya conocemos a través de nuestros estudios que Él viene en un Yom Teruah. Descenderá de los cielos, de los Shamaim, y los muertos en el Mesías, aquellos que por su fe creyeron en el Mesías. Hubieron muchos que tenían también Torá, pero esto se lo dejamos al Padre. Él es quien juzga al final de los tiempos. Resucitarán primero. Los que quedemos vivos, dice Rab Shaul, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, no a los cielos, a la nube en la cual va a venir nuestro Mesías, para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con él. Por tanto, miren esta palabra de ánimo tan maravillosa. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras de vida. Cuán bueno es el Eterno, porque cuán maravilloso. A través de su palabra nos enseña tantas cosas para tener esperanza y vivir por esa esperanza, por tener un cuerpo glorificado, para poder estar enfrente de nuestro Padre amado. Versos 13 y 14. Ojalá me escondieras en la tumba y me ocultaras para que pase tu furia. Ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Job habla aquí y él sabe proféticamente que hay una resurrección. Job conocía las escrituras porque muchas de sus palabras, mucho de lo que habla, está conforme a lo que está en la escritura, a lo que está en Torá, a lo que está en Salmos. Y él habla y profetiza que va a haber una resurrección. Pero siempre y cuando, siempre condicional, caminemos en la bendita Torá del Eterno, sin alejarnos de nuestro Mesías, quien fue esa puerta maravillosa para pertenecer a este maravilloso pueblo. Vamos a Juan 11:25, donde dice, Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que me demuestre fe en mí, emuná, aunque muera, llegará a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Él es ese camino maravilloso que nos permitió pertenecer al pueblo de Israel. Nuestra emuná, ¿cuál es? Que seamos fieles a Él, a su palabra, a sus promesas, a obedecer a lo que Él nos dice. Porque aunque muera físicamente, ya estamos vivificados en el espíritu. Vamos a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Resucitaremos para vida. Hechos 26:8 dice, es una pregunta, porque les parece increíble que Dios resucite a los muertos. Cuán maravilloso es Dios, el Eterno, que nos mostró a través de la resurrección de nuestro Mesías, Yeshua, que hay esa maravillosa esperanza de seguir caminando con los pies en esta tierra de la manera correcta, de la manera que quiere nuestro Adón, para hallar esa vida eterna. Es una promesa que nos hace nuestro Padre. 1 Corintios 15:12. Ahora bien, si se está predicando que el Mesías fue levantado entre los nuestros, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Hay muchos que se han desviado del camino, yendo a otras doctrinas, yendo al misticismo, en vez de encargarse de ser obedientes, empiezan a buscar cosas que más allá, a ver qué encuentran, y lo único que encuentran es apartarse del Padre, diciendo que ya no hay resurrección. Esto pasaba en el primer siglo con los saduceos, y hoy muchas vertientes que están en otras doctrinas ya no creen en la resurrección, o sea, ya están haciendo vano el sacrificio de nuestro Adón. Se ha perdido la identidad por ir
tras la búsqueda de lo oculto, de lo profundo, de cruzar esa línea delgada entre lo que verdaderamente debemos y necesitamos hacer por nuestro bien, para ir tras lo deslumbrante. La palabra dice que lo oculto le pertenece al Eterno, pero lo revelado, que es a través de lo que está escrito en su palabra, es para nosotros. Escudriñemos las Escrituras antes de ir a otras doctrinas, antes de ir a escuchar fábulas, dice la misma palabra, cuentos que nos desvíen de nuestra verdadera fe, de nuestro verdadero camino, de nuestro verdadero pueblo, que es el pueblo de Israel. Apocalipsis 20:13 dice: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que habían en ellas, y cada uno fue juzgado por sus acciones. Aquí nuevamente vemos que cuando haya esa resurrección, va a haber un juicio para todos. Todos vamos a tener que, si antes no viene nuestro Mesías, cruzar por la línea de la muerte física, pero que nos encontremos con nuestro espíritu vivificado para tener una resurrección para la vida eterna. Esto lo debemos ratificar y animarnos, no verlo como que, pero siempre lo mismo, sino que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, estas palabras para poder dar esperanza a otros, y una esperanza genuina, no quizá un golpe de espalda y ahí, no, sino para animarlos y permitir que conozcan todas esas promesas maravillosas que tiene el Eterno para nosotros, las cuales están en su palabra. Verso 15: tú llamarás y yo te responderé. ¿Desearás volver a ver la obra de tus manos? ¿Qué quiere decir? Que aún cuando estemos durmiendo y escuchemos la voz del Eterno, vamos a levantarnos, vamos a resucitar. Porque aquí nos habla de que el Eterno anhela, quiere, desea, esa es la palabra en hebreo con la cual dice ansiará, quiere volver a ver esa obra maravillosa, esa creación preciosa que fuimos nosotros para Él. Y así recibiremos todo aquello que Él nos prometió. Daniel 12:13 dice: en cuanto a ti, sigue adelante hasta el fin. Estas son palabras para nosotros, aunque fueron dichas para Daniel. En cuanto a ti, sigue adelante hasta el fin. Descansarás, pero al fin de los días te levantarás para recibir tu parte. Que esa parte sea la buena parte. Nuestro cuerpo glorificado, para vivir esa vida junto a nuestro Padre eterno por la eternidad. Juan 5:28-29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz, y saldrán los que hicieron cosas buenas para resurrección de vida, y los que hicieron cosas malas para resurrección de destrucción. Entonces aquí Yohanan, el discípulo de nuestro Adón Yeshua, ratifica nuevamente una profecía que viene dada
desde la antigüedad, en Daniel 12:12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, amados hermanos, tengamos siempre viva esa esperanza que tenemos a través de la bendita palabra, y vemos todo eso aún en el Sefer de Job, en el libro de Job, donde él habla sobre que la vida se nos puede ir en un instante. Hoy podemos estar, mañana no. Entonces, que siempre nuestro entendimiento esté en alcanzar las promesas del Padre, sus pactos, sus bendiciones. Que podamos vivir una vida en Ejad con nuestros hermanos israelitas, los que están llegando. Que podamos orar por los dispersos, porque el Padre dice: quiero yo la muerte del impío. No, yo no quiero que nadie perezca, quiero es que todos procedan al arrepentimiento. Para todos hay oportunidad. Así que empecemos a dejar la envidia. Empecemos a dejar las cosas que no nos permiten avanzar. Envidia, ira, el emocionalismo. Empecemos a avanzar, mis amados, buscando siempre el consagrarnos para el eterno, en vivir una vida santa, presentándonos como ese sacrificio a través de ¿qué? De nuestras oraciones, de las alabanzas, de la obediencia, de estar haciendo techubá y rectificando día a día nuestros errores para ser restaurados día a día en nuestras finanzas, en nuestra salud. Cuán hermoso es cuando nuestro hermano o discípulo Yohanan da unas palabras maravillosas de bendición, y yo las doy para todos ustedes, mis hermanos, todos los que estamos acá y todos los que están por venir. Hoy hay pocas personas, pero para los que están acá hay un mensaje maravilloso. Que el Eterno te prospere en tu alma, en tu salud y en todo lo que hagas. Que tu confianza siempre esté puesta en Él. Que vivas alegre. A veces quizá vivimos sin shalom. Busquemos el shalom y sigámoslo, dice la palabra, porque sin shalom y sin santidad nadie verá al Eterno, dice su palabra. Animémonos unos a otros. Gocémonos mientras estemos sobre esta tierra. No miremos al mundo, no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo. Todo eso es efímero. Siempre muestran imágenes de que todo puede llegar a ser ideal, pero no. La palabra muestra lo contrario. Lo ideal está estar en su palabra y esperar la vida eterna para vivir con Él, con el Padre en la eternidad, por una eternidad. Nuestra eternidad está en juego. Así que no desmayemos, amados. Sigamos adelante. Continuemos este maravilloso camino y pidámosle al Padre tenga misericordia y nos ayude día a día en este caminar. Soberano y poderoso Rey del universo, abacados, te damos gracias porque sé que hoy has traído palabras de vida, de ánimo, de bendición. Padre, has ministrado primeramente a mi vida y espero que hayas ministrado la vida de nuestros hermanos.
para que puedan, Padre, hallar esa luz de esperanza. Que no desmayemos, que siempre avancemos, que siempre vivamos, aunque haya obstáculos, aunque haya pruebas, seguir adelante, Padre. No desmayar, no desanimarnos, sino antes, como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy, porque tú muestras tu poder en nuestras debilidades. Cuán grande es tu palabra, Rey. Cuán grande eres tú, porque todo lo que hagamos, lo hagamos para ti. Todo lo que vivamos, lo vivamos para ti, Padre. Eres tú por quien vivimos. Eres tú por quien crecemos. Eres tú. Porque también dice la palabra, tú eres quien da el crecimiento. Cuán bueno eres, Padre. Toda la gloria y la honra a ti por siempre y para siempre, Rey eterno. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén.